Muy bien. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a los que no tuve oportunidad de saludar hasta ahora. Es una alegría poder estar este día acá. Ya van pasando todos los chicos. Disculpen, pero entre el frío y las canciones que, que pudimos cantar, ahora la garganta capaz que nos juega una mala pasada, pero esperemos que no, que podamos compartir y que se pueda entender eh, lo que quería compartir con ustedes hoy. Hace un tiempo, las últimas veces que me ha tocado eh, predicar o compartir el mensaje acá, estamos tratando de desarrollar un tema que tiene que ver con las recompensas que Dios quiere dar a sus hijos. La Biblia nos habla que todos los que estamos acá, que somos hijos de Dios, que formamos parte de su pueblo, no solamente hemos recibido la gracia o el regalo de la salvación, de la vida eterna, no solamente tenemos esta esperanza gloriosa de la que estábamos cantando y esperamos un día reunirnos con el Señor y disfrutar de su presencia por toda la eternidad, sino que la Biblia dice que además Dios quiere recompensar las cosas que nosotros hacemos para Él mientras estamos acá en la tierra. Y usa una figura para que nosotros podamos entender, que es la figura de las coronas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a pensar, si hablamos de corona, en un rey, ¿no? En alguien que tiene un cargo digno y utiliza ese adorno en la cabeza para mostrar su posición. Pero estas coronas de las que habla la Biblia en general, se trata de la recompensa que recibía un atleta, una corona de laurel, generalmente se usaba, o de olivo, y que eran como las medallas que se dan actualmente en los Juegos Olímpicos. Así que cuando un competidor resultaba vencedor en una carrera o en alguna competencia así, recibía una corona, ¿no? Una corona, una recompensa por ese lugar que había obtenido. Y la Biblia nos compara eso con las cosas o las recompensas que Dios nos da. Y estuvimos pensando ya en algunas. Vimos que se mencionan por lo menos 5 en la Biblia. Hay una corona incorruptible para los que persisten en la piedad, ¿no? Para aquellos que viven como es digno del Evangelio y que se mantienen así con esa constancia durante toda su vida. Dice Pablo que van a recibir una corona de vida que no se echa a perder, no se marchita como las coronas de laurel o lo que sea, sino que permanece para siempre. Y también vimos que hay una corona de vida para los que perseveran bajo la adversidad, ¿no? La última vez que me tocó, vimos que en la vida cristiana, en la vida del creyente, a veces toca enfrentar situaciones difíciles, lo que la Biblia llama pruebas, ¿no? Esas adversidades donde el Señor pone ahí a prueba nuestro carácter y nuestra fe y nos ayudan a fortalecerla y a purificarla. O también cuando el enemigo intenta seducirnos para que hagamos alguna cosa que está fuera de la voluntad de Dios. Y si nosotros nos mantenemos firmes y somos capaces de superar la prueba y de resistir la tentación, entonces hay una corona, una recompensa que se llama la corona de vida. Y hoy vamos a pensar en otra que se llama la corona de gozo, la corona de gozo para los que proclaman el Evangelio. Así que vamos a leer ahí 2 versículos. Ya la ilustración yo la tenía ahí con esa camiseta celeste del 50, así que la vamos a seguir usando porque eso este, sigue vigente. Ya dentro de poco vamos a celebrar otro aniversario y vamos arriba a Uruguay. Bien, corona de gozo. La corona de gozo para los que proclaman el Evangelio. Hay 2 versículos en la Biblia que hablan de esto. Vamos a leer ahí en la próxima los dos. Uno está en Filipenses capítulo 4, versículo 1. Son apenas una mención, pero nos sirve para introducirnos en lo que la Escritura nos quiere decir. En Filipenses 4.1 dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y el otro, donde se menciona algo parecido, es en Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses 2.19. Y ahí dice Pablo, también escribiendo a creyentes de otra ciudad, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y es una pregunta retórica como para afirmar lo que está en realidad preguntando, ¿no? Así que
estos dos versículos tienen en común una característica muy interesante. Acá Pablo está hablando de una corona que le produce gozo, pero que no es ni algo que va a pasar en el futuro, en el tribunal de Cristo, cuando estemos ante el Señor, sino era algo que él ya disfrutaba. Y tiene que ver con las personas a las cuales le estaba escribiendo. La corona de gozo eran personas, ¿no? Personas a las que él le había compartido el Evangelio, a las que él había discipulado o había ayudado a comprender las primeras cosas que tienen que ver con la fe. Y Pablo consideraba a cada uno de esos hermanos, a los que le habla con palabras de mucho afecto y cariño, como una recompensa que Dios le daba para, por la tarea de predicar el Evangelio, ¿no? Cada persona que se convertía, cada alma que era rescatada por la predicación del Evangelio, Pablo la consideraba como algo, como una corona de gozo para él, como una recompensa personal, que le llenaba de alegría y de satisfacción. Así que Pablo no lo dice acá como un motivo de orgullo personal, sino como un sentimiento genuino de la alegría, del gozo que le producía ver personas que habían recibido al Señor Jesús como Salvador personal. Y en el pasaje de Filipenses, Pablo está usando esta introducción para animar a dos señoras, a dos hermanas de la iglesia que estaban teniendo una diferencia entre ellas, ¿no? Y les habla de esa característica, de ese gozo que ambas le producían. Y les habla de cómo habían servido juntos con él para extender el Evangelio, ¿no? En los tesalonicenses, Pablo también les quiere hablar acerca de cosas que tienen que hacer en su vida, pero también les muestra esa relación de afecto que tenían y lo que significaban para él, ¿no? Así que la corona de gozo tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con las personas que conocen el Evangelio. El gozo que le produce a alguien cuando una persona recibe a Cristo como Salvador personal. ¿Qué significa esto de el gozo, no? Eh, Vamos a la siguiente ahí. ¿Qué significa corona de gozo? Ya vimos que la corona es una ilustración, pero está bueno entender lo que representa o lo que significa el concepto bíblico del gozo. A veces nosotros, para simplificarlo, cuando hablamos de gozo pensamos en alegría, ¿no? Decimos, estamos contentos. Hoy, Matías, en la escuela dominical hablábamos un poco eso en la alabanza. Estamos contentos, ganó Uruguay si hubiera ganado. Pero, o es el cumpleaños de alguien, estamos contentos, ¿no? Disfrutamos. Eso es un aspecto solamente. Ahora, cuando uno empieza a mirar el concepto de gozo en la Biblia, se da cuenta que es algo más profundo que solo un entusiasmo o una alegría pasajera porque está disfrutando un buen momento. El gozo en la Biblia no tiene tanto que ver con las circunstancias por las que uno está atravesando, por si las cosas van bien o van mal, sino que tiene que ver con un vínculo, ¿no? El gozo es un sentimiento de satisfacción, de alegría también, de dicha, pero no tanto por lo que está pasando a su alrededor, sino por la persona con la cual está conectado, ¿no? La Biblia dice que el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Ahí tienen el versículo en Gálatas 5. No sé qué dice, no me acuerdo qué decía de transparencia, si estaba eso, ¿eh? Ahí habla un poco de lo que ya dijimos ahí, ¿no? La recompensa para los que proclaman el Evangelio. Ahora, este gozo tiene que ver con eh, estar conectados con Dios. El Espíritu Santo, cuando mora en nosotros, produce un fruto, ¿no? Que tiene varias facetas. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Todas esas cosas son parte de lo que Dios produce en nosotros. Y lo produce no por lo que pase alrededor, sino por lo que podemos estar disfrutando de su presencia. El Salmo 16 termina diciendo, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No va a depender de si hoy estoy bien o estoy mal, si me duele o no me duele, si tengo mejor trabajo o uno peor. Depende de que estoy conectado con Dios. Y si Dios está conmigo y si el Espíritu Santo trabaja en mi vida para producir su fruto, entonces yo voy a poder disfrutar del gozo, ¿no? Por eso es importante saber que el gozo que produce esta corona no es algo que me honra a mí, no es decir, qué crack que soy, qué buen evangelista, me, me,
me convertí 3 personas hoy, o una o lo que sea. Es un gozo de saber que hay un pecador que se arrepiente y que por ese cambio en su mente se salva de la condenación, que pasa de muerte a vida. La Biblia dice que ese gozo no solamente es un gozo que tenemos nosotros si pudimos compartir el Evangelio con alguien, sino es un gozo que está en el cielo también. Dice la Escritura, cuando un pecador pasa de muerte a vida, hay gozo en el cielo, porque hay una vida que acaba de salvarse de la condenación. Así que la corona de gozo tiene que ver con proclamar el mensaje del Evangelio. Y como dice ahí, no es algo que es una cocarda que yo me puedo poner en el pecho, sino que es algo que da gloria a Dios. ¿Cómo se obtienen? Bueno, esa es la parte obvia, por predicar el Evangelio, ¿no? Cumplir la gran comisión. Ahí dice, siendo el canal que Dios utiliza para llevar el Evangelio. La Biblia cuenta que cuando el Señor Jesucristo fue ascendido al cielo, ¿m? Eh, dejó un último mandamiento. Prácticamente las últimas palabras del Señor Jesús antes de subir a la presencia de Dios fue este encargo que le hizo al grupo de los discípulos reunidos ahí, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que cumplir la gran comisión es lo que se llama así, la gran comisión, le pusieron eso, el gran encargo del Señor, es predicar el Evangelio, compartir a otros acerca de Jesús. Ahora, la pregunta podría ser, ¿qué es el Evangelio? ¿No? ¿Qué es el Evangelio? Lo hemos escuchado muchas veces esta palabra, pero en realidad es un término que viene del idioma griego y que significa buenas noticias. Evangelio es buenas noticias. Teníamos que ir por todo el mundo y contar a otras personas las buenas noticias, ¿no? ¿Y cuáles son las buenas noticias? Hay muchos versículos que podríamos citar, pero por ejemplo, 1 Timoteo 1:5 dice, 1:15, perdón, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, escribe esto el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero, ¿no? También Pablo en Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hay muchos pasajes que nos hablan del contenido de este mensaje, sencillo de transmitir, sencillo de comprender, pero a veces difícil de aceptar. Porque el Evangelio habla de la condición del ser humano. Le dice a todos los seres humanos de toda la historia que son pecadores, que han cometido actos por fuera de la voluntad de Dios. El pecado es eso, el pecado es errar el blanco, no hacer lo que Dios quiere. Y por esa razón, por perder la comunión con Dios, por no poder tener un trato directo con el Creador, desde Adán hasta el presente, dice la Biblia, todos hemos pecado. Y todos estamos alejados, destituidos de la gloria de Dios. Y como estamos fuera de la gloria de Dios, como no podemos tener relación con nuestro Creador, entonces estamos condenados a una muerte eterna. Estar separados de Dios es equivalente de la muerte eterna. Y todavía peor, no hay nadie que pueda, por su propio mérito, por cosas que él puede hacer, lograr esa reconciliación con Dios. Así que estamos totalmente perdidos. No solamente estamos muertos, sino que tampoco podemos hacer ninguna cosa que nos acerque a Dios. No hay obras, no hay conducta, no hay palabras, no hay plata, no hay nada que podamos hacer que nos acerque 1 milímetro a alcanzar la santidad que Dios pretende de nosotros. No hay solución por ese lado. Pero dice la Biblia que Jesús envió a su Hijo al mundo para que, si creemos en su sacrificio en la cruz por nosotros, podamos alcanzar salvación. Como dice el texto, Cristo murió por nuestros pecados y por esa razón, como Él pagó por esa deuda, como cantábamos hace un ratito, como fue Jesús el que murió en la cruz en nuestro lugar, nosotros podemos tener perdón, paz y vida eterna. Lo único que hacemos es creer ese mensaje, recibir ese regalo que viene de la mano generosa de Dios. Por gracia, dice Pablo, sois salvos por medio de la fe. Así que acá no hay ningún mérito personal, es solamente entender dónde estoy, entender cuál es el único camino para la salvación y recibirlo con fe. Porque todo aquel que cree tiene, dice la Escritura, vida eterna. Así que es el mensaje del Evangelio.
Pablo dice en 1 Corintios 15, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, resucitó al tercer día para nuestra justificación y viene a buscar a todos aquellos que hayan creído en él. Esto es lo que tenemos que predicar. Se obtiene la corona de gozo predicando el mensaje del Evangelio, ¿no? Y la Biblia dice que hay personas que tienen una capacidad especial para compartir el Evangelio. Hay capacidades que Dios da a sus hijos. Hemos hablado otras veces de los dones espirituales. Y hay un don que habla de la capacidad de compartir el Evangelio, el don de evangelista, ¿no? Y son personas que tienen como una habilidad especial para llegar al corazón de la gente. Y eso está muy bien. Y los que tienen ese don son muy efectivos haciendo esto de predicar el Evangelio. Ahora, eso no libera a los demás, a los que no tenemos ese don, de cumplir nuestra responsabilidad en la gran comisión. Todos tenemos que predicar el Evangelio. Todos tenemos que transmitir este glorioso mensaje que es la salvación para cada uno que pueda creer. Entonces, vamos a pensar en eso. A ver, en la siguiente, vimos que los que reciben la corona de gozo son los que predican o comparten el Evangelio. Pero ¿de qué manera? ¿No? Hay varias formas de compartir el Evangelio. Yo pensé en algunas, ahí en grandes grupos. Primero es la predicación de la iglesia como una actividad colectiva, como estamos ahora en una reunión o como se puede hacer en una campaña cuando salen ahí en febrero con la carpa o en alguna actividad al aire libre. Pero el denominador común es la iglesia, el conjunto de los creyentes, organiza una actividad, puede ser una actividad musical, un campeonato deportivo, alguna excusa para reunir personas y se comparte el Evangelio mediante un discurso, ¿no? Como estoy haciendo yo ahora, estoy hablando y tratando de explicar qué es el Evangelio y explicándole a las personas para que puedan entender el mensaje y creerlo. Esta es una forma en la que podemos predicar, ¿no? Predicamos en conjunto como iglesia y estamos extendiendo el Evangelio a otras personas, ¿no? La iglesia primitiva, ahí en Hechos de los Apóstoles, se hacía esto también, ¿no? Los discípulos se reunían en el templo y por las casas y compartían la palabra del Señor. Y ahí encontramos discursos como el de Pedro o como el de Esteban, o en otros lugares más adelante, discursos como el de Pablo en distintos lugares. Él juntaba a personas o se juntaba a la gente y aprovechaba la oportunidad para predicar el Evangelio. Y ahí tenemos que hacer esto, no es algo que hay que desestimar. Como iglesia tenemos la responsabilidad de predicar y lo hacemos también, ¿no? De manera colectiva. Abrimos el salón, hablamos cosas que nos ayudan a crecer a nosotros como hijos de Dios, pero también compartimos el Evangelio, como estamos haciendo, para personas que todavía no creen puedan entender y aceptar al Señor Jesús o recibirle en su corazón. Pero hay otra forma más, que es la predicación con el testimonio personal. Esto ya no es un grupo de personas hablándole a otras muchas personas, sino es un contacto mano a mano. Y yo pensaba en esto cuando estaba armando esto, tengo una manía de clasificar las cosas, entonces digo, bueno, hay un mensaje o un testimonio personal que nosotros podemos dar con personas que no conocemos, ¿no? Con random, como dirían los gurises ahora, ¿no? Una persona a la que no conoces de nada, pero tenés la oportunidad de hablarle de Jesús. Por ejemplo, cuando están en las campañas, salen a repartir folletos, están en la plaza, le dan el Evangelio, un folleto a una persona, se ponen a hablar y le comparten de Cristo. O como otro que tiene esa habilidad de sacar el mensaje en cualquier momento, y se sientan al lado de un pasajero en el ómnibus y hablan de cómo está la ruta, no sé qué, y al rato le predican el Evangelio. No sabes quién es esa persona, pero aprovechaste una oportunidad y le compartiste de Jesús, ¿no? Y yo ponía ahí que es una cosa casual, ¿no? Porque no estabas pensando encontrarte con esa persona, pero tuviste la oportunidad y le compartiste de Jesús. Ahí es muy importante el manejo del mensaje, ¿no? Y tener como elementos textos claros o algunas frases que puedan ser importantes, porque ahí la charla seguramente no va a durar eternamente. Te vas a tener unos minutos para compartir el Evangelio. Y qué bueno estar preparados para poder compartir el mensaje con claridad, ¿no? Con eficacia, tener de repente algún material, como algunos hermanos siempre tienen, folletos o algún evangelio, alguna cosa, que poder dejarle a la persona para que siga pensando en lo que le hablaste, ¿no? Entonces ahí le compartís a alguien.
Tenemos el encuentro de Felipe en Hechos capítulo 8 con un funcionario etíope. El Señor lo llevó ahí, se encontró con una persona, no la conocía de nada, nunca la volvió a ver, pero se acercó a la persona, escuchó que estaba leyendo un texto de Isaías, le hizo una pregunta y aprovechó la ocasión para predicarle el Evangelio, ¿no? Interesante todos los pasos que hizo Felipe ahí. Los creyentes que fueron perseguidos en el tiempo de la primera iglesia, iban por todas partes hablándole a otros de Jesús, ¿no? No sabemos ni los nombres de esas personas, pero sabemos que tuvieron que dejarlo todo, tuvieron que dejar su casa, a la otra familia, todo para escapar por su vida. Pero los lugares donde iban le predicaban a otros, le hablaban de Jesús, a los judíos, que era lo que todos hacían, pero también empezaron a hablar a los que no eran del pueblo de Dios y comenzaron a mostrar el propósito de Dios para la iglesia, que era extenderse por todas las naciones. Y uno piensa, ¿y no tenían cosas más importantes de las que preocuparse? Al ser una persona que estaba escapando, que había perdido todo, saber qué iba a comer, dónde iba a vivir, qué iba a pasar con su vida, cómo estaría su familia. ¿No habría otras preocupaciones? Y sin duda que tenían otras preocupaciones, pero les salía como una cosa natural hablar de lo que el Señor había hecho con ellos. Y es un gran ejemplo para nosotros. Así que predicar con personas que no conocemos y nos encontramos y se abre la oportunidad. Pero después hay otro elemento que es la predicación o el testimonio a los contactos personales, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene en su familia, o en el barrio, o en el trabajo, o en el estudio, personas en las que comparte mucho tiempo de su vida y que no son todavía cristianos, ¿no? La mayoría seguramente tenemos esa situación. Y ahí, sin duda que es importante las palabras, pero hay un elemento que, que es fundamental y que es la vida, ¿no? Porque acá estamos hablando de personas con las que no nos cruzamos eventualmente, compartimos la vida, ¿no? En cualquiera de estos casos que mencioné. Entonces, tenemos que conocer, sin duda, el mensaje para explicarlo con claridad, pero va a ser fundamental que nuestra vida respalde las palabras, ¿no? Que podamos hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros y que realmente podamos vivirlo, ¿no? Que podamos manifestar en nuestra vida transformada el poder del Evangelio. En la Biblia hay muchos casos de personas que de repente no tenían una gran elocuencia de palabras, que no sabían todos los hechos teológicos, pero que tenían un elemento que era incontrastable, indiscutible. Era su vida transformada. Hay un hombre en el que no sabemos su nombre, pero lo conocemos así, el endemoniado de Gadareno. Era una persona que vivía en un lugar, estaba poseída por el diablo y era un tipo absolutamente incontrolable, violento, ¿no? Tanto que la gente rodeaba ese lugar para no pasar cerca de ahí. Una persona autodestructiva que andaba viviendo entre las tumbas, que estaba desnudo, que se lastimaba a sí mismo, pero se encuentra con Cristo y el Señor transforma su vida de manera radical, lo libera del poder del enemigo y le devuelve su vida normal. Y cuando se arma relajo por unos chanchos que se caen al agua y todo, la gente lo ve sentado, dice la Biblia, vestido y en su juicio cabal. Y tienen miedo porque sabían que era una transformación que no era normal, entre comillas, ¿no? Ahí no estaba sedado por alguna cosa, no, el Señor había transformado su vida. Y, y el Señor le manda a su casa y a su familia, ¿no? Para que él cuente cuán grandes cosas había hecho el Señor con él, ¿no? Así que él capaz que no conocía muchas cosas, pero podía decir, mi vida, muchas gracias, fue transformada. Otro hombre que había nacido ciego, ¿no? También fue salvado por el Señor, fue liberado de esa enfermedad, que recuperó la vista, el Señor le devolvió la vista. Y él, cuando le preguntaban un montón de cosas y le trataban de confundir y todo, él decía, "Mire, yo no sé quién era, no sé dónde venía ni a dónde fue, yo lo que sé es, antes yo era ciego y ahora veo." Perdón. Y por más que no tenía muchas más respuestas que dar, sí se podía ver el cambio, el glorioso cambio operado en su ser, lo que Dios había hecho con él. Otro ejemplo que tiene que ver con que a veces no tenemos todas las respuestas, ¿no? Felipe, el discípulo de Jesús, fue
a contarle a un amigo de él que se llamaba Natanael que habían encontrado al Mesías. Y Natanael era un poco escéptico, ¿no? Decía, pero ¿cómo un de Nazaret? Eso no pinta nada de Nazaret. Y él le dijo, ven y ve, ¿no? Vení a conocerlo. Y realmente la Biblia dice que nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Está bueno saber, ¿no? Y conocer la Biblia para poder dar respuesta a preguntas que nos hacen. Pero no tenemos todas las respuestas. Hay muchas cosas que no vamos a saber, capaz, nunca. Pero lo importante es poder transmitir esta realidad. Vení a conocer al Señor. Si no tenemos la elocuencia o si no tenemos el carácter, tenemos que hacer el esfuerzo. Yo pienso en mí y sé que este método evangelístico del contacto personal es el más eficiente, seguramente, ¿no? Sin embargo, a veces nos cuesta usarlo. A veces porque capaz que tenemos dudas porque no conocemos bien o porque nos da vergüenza porque nuestro carácter es así, ¿no? Pero qué importante es no perder de vista que tenemos que hacer esto, ¿no? Quizás el problema más grande es que tenemos una vida que realmente no está avalando lo que queremos compartir. Entonces, preferimos callarnos. Pero el desafío del Señor, como vamos a ver, es a que podamos compartir el Evangelio. Queda una forma más ahí, que es la predicación silenciosa de una vida íntegra. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 1 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuoso. Está hablando a personas, mujeres particularmente, que habían conocido al Señor, se habían convertido, pero sus esposos no. Y no es que le dice que no le podían predicar, le dice, miren, capaz que ya intentaron hablar, no quiere saber nada, o ya dijeron lo que había que decir. Entonces, queda una carta extra, que es una vida que hable sin palabras, ¿no? Una conducta casta y respetuosa, quiere decir transparente, ¿no? Y respetando no solamente a las personas, sino la palabra de Dios. Y a veces este es el impacto, ¿no? El impacto de una vida transformada. Así que todos aquellos que se involucran en la proclamación del Evangelio, en compartir el mensaje de Jesucristo de una u otra forma, estas que vimos, está o es capaz de recibir una corona, una recompensa, corona de gozo por predicar el Evangelio. Algunas veces quizás lo podemos ver ahí en vivo y en directo. Le estamos compartiendo el Evangelio a alguien, lo entiende y recibe al Señor Jesús ahí estando nosotros. Algunos han experimentado eso, ¿no? Qué alegría es eso. Pero quizás otras veces hemos sembrado la semilla, hemos compartido el Evangelio con personas y no las volvimos a ver. No sabemos, a veces pensamos eso en la escuela dominical. Escuchan el mensaje de cientos de niños que han pasado por acá. Y no sabemos qué pasa con eso. Pero sí sabemos una cosa. La palabra de Dios dice, no vuelve vacía, sino que hará la obra para la cual yo la envío, dice el Señor. Y qué gozo sería, ¿no? Si cuando estemos en la presencia del Señor podamos encontrarnos con personas a los que le compartimos el Evangelio alguna vez o que tuvimos contacto en el trabajo, lo que sea, y llegaron a conocer al Señor, ¿no? Qué gozo para cada uno de nosotros. Por último, vamos a la otra parte que es pensar un poquito cuál es el desafío. ¿Cuál es el desafío que nos presenta la corona de gozo? ¿Eh? ¿Qué podemos hacer para acercarnos a tener coronas de estas? Ahí, como vimos, tenemos que predicar el Evangelio, ¿no? Esa es la parte fácil. Ahora, si nos cuesta hacerlo, vamos a pensar en algunas cosas que nos pueden ayudar. Primero, en primer lugar, tenemos que procurar cambiar nuestra conducta, ¿no? Porque yo creo que muchas veces no aprovechamos todas las oportunidades que se presentan para compartir el Evangelio, no tanto porque no sepamos qué decir, sino porque a veces no tenemos una vida que respalda nuestra palabra. Entonces, eso es lo primero que tenemos que cambiar. Para predicar el Evangelio, tenemos que vivir de acuerdo al Evangelio. Miren,
El Evangelio es poder de Dios, decíamos. El mensaje en sí tiene poder, aunque lo diga, como lo encontramos en la Biblia, un burro, cualquier persona, no importa, porque la palabra de Dios es la que tiene el poder, ¿no? Pero nuestra vida es como la caja de resonancia, ¿eh? Si lo que nosotros vivimos respalda lo que decimos, sin duda el mensaje va a tener un impacto mayor. Y esto es una obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Por eso dice en Romanos 12 que nosotros tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Quiere decir, a medida que entendemos lo que la palabra de Dios nos dice, tenemos que empezar a pegar nuestra conducta a eso que Dios demanda de nosotros. Podemos compartir con palabras, pero sin duda que vamos a tener un alcance mayor si además de explicar el mensaje con mucha técnica y con mucha elocuencia, podemos respaldarlo con las cosas que hacemos. Así que primero, cambiar nuestra conducta, pero segundo, esto de compartir con naturalidad. La Biblia da a entender que uno de los colaboradores más cercanos de Timoteo, de Pablo, perdón, que se llamaba Timoteo, era un poco tímido. No dice en ningún lugar, pero parece que era así, ¿no? Por las cosas que Pablo le dice a él. Y tenía un carácter un poco más introvertido, como podemos tener algunos de nosotros. Bien, hablamos de esa gente que de repente no tiene problema de hablar con cualquier persona en el ómnibus, en el ascensor, esperando el doctor ahí. Otros de repente son más retraídos y no les gusta mucho hablar. Pero, pero Pablo le dice, mira, tu carácter es tu carácter, sos así. Pero hay cosas que no podemos usar como excusa. Y Pablo anima a Timoteo a que vaya para adelante, ¿no? Dice él, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, ¿eh? Y Pablo le alienta a vencer el carácter tímido y poder compartir el Evangelio. Esto es todo un desafío, pero sin duda que es algo que lo tenemos que hacer, ¿no? El Señor nos está llamando a ganar estas coronas de gozo, venciendo incluso a veces las limitaciones de nuestro propio carácter. Otra cosa importantísima, cultivar relaciones con los de afuera, ¿no? Porque para compartir el mensaje del Evangelio, primero tenemos que compartir la vida, tenemos que ganarnos el derecho a ser escuchados por las personas con las que estamos, ¿no? El que no nos conoce de nada, bueno, escucha ahí, le decimos los versículos, el orden, le hablamos del librito sin palabras, lo que sea, le compartimos el Evangelio. Ahora, las personas que están con nosotros demandan también este relacionamiento, ¿ya? No quiere decir que nosotros tengamos que vivir igual que ellos, ¿no? Pero sí tenemos que estar cerca y, y tener compañeros, amistades, familiares a los que les podamos hablar de Jesús. Y esto implica desarrollar estos vínculos, interesarnos por las personas, estar cerca, estar dispuestos a ayudar, ¿no? Y no solo a señalar errores en la conducta. Porque era lo que Jesús hacía. Jesús tenía vínculos, amistades con personas que no eran los considerados santos de la época, ¿no? El Señor Jesús tocaba a los leprosos, totalmente inconveniente de todo punto de vista, ¿eh? El Señor Jesús entablaba conversaciones con mujeres de dudosa reputación. El Señor Jesús participaba de comidas con publicanos, que eran lo peor, la lacra más espantosa de la sociedad. Y se ganaba el mote de los que creían que estaban allá arriba en la escala espiritual de comilón y bebedor, ¿no? Amigo de publicanos y pecadores. Tácate un glotón y un borracho que le pasa juntándose con los publicanos. Pero el Señor no le importaba esas cosas porque Él decía, yo no vine a llamar a justos, yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médico, ¿no? Los que lo necesitan son los enfermos. Así que tenemos que acercarnos a las personas que necesitan escuchar del Señor y tener esa disposición que tenía el apóstol Pablo de derribar las barreras culturales, otro tipo que a veces obstaculizan que podamos vincularnos con gente. Pablo dice, yo, para llegar al Evangelio me adapto, ¿no? A todos me hago todo. Me hago como gentil a los gentiles, como judío a los judíos. Trato de acercarme a las personas para que les llegue el mensaje sin ningún obstáculo, sin ninguna interrupción. Pero la cuarta cosa tiene que ver con esto, es convertir
sin convertirse. O sea, que uno pueda acercarse a las personas, que trate de ponerse en su lugar, de empatizar con ellos, de desarrollar vínculos. No quiere decir que no empiece a adoptar su forma de vida, que haga lo mismo, que tenga la misma conducta, sino todo lo contrario. La Biblia nos llama a ser sal y luz, ¿no? Dos figuras que usa Jesús para alumbrar en la oscuridad, para preservar en la corrupción. Solo tiene sentido eso si están en el lugar donde tiene que estar, ¿eh? La luz tiene que estar en un lugar que se vea, porque si no, no sirve para nada. Si se esconde, no tiene propósito. Si la sal pierde su esencia, no tiene valor tampoco, no sirve para nada. Entonces tenemos que estar en el sistema, tenemos que estar en el mundo, pero marcando la diferencia. Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿no? Entonces tenemos que mantener nuestra conducta como corresponde a Dios, como Dios quiere, y tenemos que también mantener la pureza del mensaje para que tenga efecto, porque a veces podemos caer en la tentación de, para no ser chocante, para no decir nada inconveniente en esta época de lo políticamente correcto, ir sacándole cosas que parece que son muy, muy feas de escuchar y dar un mensaje diluido que no tiene poder. El mensaje del Evangelio es un mensaje que puede chocar cuando uno lo dice, le puede ofender a las personas, pero si no se lo decimos como la Biblia lo dice, no va a cumplir el propósito. Si solo pensamos en un evangelio que te ayuda a sentirte mejor, a no tener problema de esto, de aquello, genial, capaz que vas a estar más contento, pero vas a seguir siendo una persona condenada, porque lo que el evangelio soluciona, primero que todo, es la situación espiritual de tu alma. Si vos no crees en Cristo como Salvador personal, estás condenado al infierno. Todo lo demás puede estar perfecto, pero eso no, ¿eh? Y dice Jesús, ¿de qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? El alma es lo más importante. El Evangelio transforma la vida, te ayuda a vivir de una manera mejor, te va a ayudar en tu vida personal, laboral, matrimonial, como padre, como hijo, te cambia radicalmente. Pero lo más importante que cambia es el destino de tu alma, porque te hace salir de la condenación y te coloca en lugares celestiales con Cristo, solo por medio de la fe en Jesús. Mantener la pureza de nuestra conducta, mantener la pureza de nuestro mensaje. Jesús dijo eso, ya lo mencioné, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y otro pasaje en Jeremías, capítulo 15, Dios le dice a Jeremías que ellos se conviertan a ti y vos no te conviertas a ellos. Vos tenés que mantenerte para mantener ese faro que alumbre en un lugar oscuro y que ayude a otros a llegar al Señor. Conclusión, vamos al final. La salvación es una obra de Dios. Creo que ya lo dije eso, pero está bueno que lo tengamos claro. El que salva al pecador es Dios, ¿no? La salvación es del Señor, dice la Biblia por todos lados. Nosotros lo que hacemos es cumplir la misión de predicar el Evangelio. Dios es el que te ilumina, el que convence, dice la Biblia, de pecado, de justicia y de juicio. Pero Dios quiso que el mensaje llegue a las personas por medio de los creyentes, no por los ángeles ni por otra cosa, sino solamente por la predicación de la iglesia, de los creyentes, en general o en particular, a conocido o desconocido, en hechos o en palabras, el mensaje te llega para que vos lo escuches, lo consideres y decidas, ¿eh? Y cada uno ahí después tendrá que dar a Dios cuenta de sí. Pero hay una cosa interesante, ¿no? Generalmente hay un proceso ahí. Hay personas que de repente la primera vez que escuchan el mensaje del Evangelio lo entienden y se convierten, pero en general, ¿no? Digo en general, hay un proceso, hay un proceso donde muchos participan, ¿no? De repente hay algunos que solamente reparten un folleto o que invitan a alguien en la reunión, ¿eh? O le hablan a un compañero del Evangelio y no pasa nada en ese momento. Pero todo ese proceso, todo ese trabajo acumulativo que se va realizando, termina en que en determinado momento esa persona entiende finalmente el Evangelio y decide creer. Pero ahí trabajan un montón de personas. Y la Biblia dice, nosotros somos colaboradores de Dios en ese proceso. Ahí en 1 Corintios capítulo 3, Pablo dice, yo planté, Apolos regó, que era otro hermano Apolos, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Y cada uno en este proceso, en esta obra de Dios de salvar a las personas, cumple un propósito, una parte, según lo que Dios le haya dado. Así que acá no hay una idea de diluir la responsabilidad, decimos, como es una cosa de todos, no es de nadie. No, cada uno en el lugar donde Dios te puso, tiene que compartir el Evangelio. Y capaz que no es una obra 100% que nosotros podamos ver terminada, pero sin duda Dios va a hacer la obra ahí. Hace miles de años, Moisés escuchó al Señor una pregunta y entre el asombro y la confusión, el Señor le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿No? Moisés estaba pastoreando ovejas ahí en el desierto, lo que tenía en la mano era un palo, una vara de pastor. Y Dios le dijo, con esa vara vos vas a hacer mis milagros. Y esa pregunta también nos puede servir a nosotros para pensar. ¿Qué tienes en tu mano? ¿No? Quiere decir, ¿cuáles son las personas que están en tu entorno? A veces nos han dicho eso, ¿no? Las personas que yo conozco, mis compañeros de trabajo, las personas que están en mi barrio y mi familia, no les va a predicar la iglesia de Manga de repente que vivo en otro barrio yo, ¿no? Y los compañeros de trabajo que están conmigo, no va a venir ninguno de ustedes a predicar. Lo más probable es que nunca los vean en su vida, pero yo sí, todos los días. Entonces, lo que tienes en tu mano, las capacidades que Dios te dio, las habilidades, los contactos, eso es lo que tienes que poner en las manos del Señor. No me acuerdo de una canción, pero no me acuerdo de dónde. Supongo que era un coro que cantábamos cuando yo era joven, que canté en un coro de atrevido, que decía, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Y después decía más adelante, sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. ¿No? Es una obra que Dios hace. Y nosotros tenemos el privilegio de formar parte de ese proceso sembrando. Hay un himno que sí sé, que está en el himnario, el 158, que habla también de predicar el Evangelio. Y que compara la situación de las personas que no conocen al Señor como ovejas que están perdidas y expuestas a un montón de peligros ahí. Y entonces dice la última estrofa, felices nos haría el poder así hablar. Pastor, hemos salido tus ovejas a buscar, y lejos las hallamos, y después de pruebas 1000, aquí te las traemos, que estén en tu redil. El coro es ese. Vayamos a buscarlas en el nombre del Señor, y gran gozo habrá para quien podrá atraerlas al pastor. Que ese sea nuestra corona, la corona de gozo, porque muchas personas puedan conocer al Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra.